Capítulo 3. Llamamiento de Moisés. De acuerdo con el relato de Esteban, habían pasado 40 años y Moisés seguía apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, cuyo nombre significa excelencia. Sin embargo, anteriormente se le había llamado Reuel, que quiere decir amigo de Dios. ¿Cómo se explican los dos nombres? Algunos piensan que es la misma persona que llevaba dos nombres. Una segunda opinión lo explica a través de los significados de los nombres Reuel, amigo de Dios, que era el nombre personal, y Jetro, que significa excelencia, era su título honorífico. Aunque la última es muy atractiva y puede ser la explicación correcta, hay una tercera sugerencia que parece ser la preferida. Reuel era el patriarca, el jefe del clan, al cual las mujeres dieron los informes de la ayuda prestada por Moisés. Mientras él vivía, era considerado el padre de toda la familia. Al transcurrir 40 años y habiendo fallecido el sacerdote anciano, su hijo Jetro, el padre biológico de las 7 mujeres e hijo de Reuel, lo había reemplazado como jefe y sacerdote en ejercicio. Moisés había llevado aquel día a pastorear las ovejas sin saber que su futuro iba a cambiar nuevamente. Algo grande acontecería que lo llevaría a realizar lo que tenía en su corazón por muchos años. Moisés llegó al monte de Dios, llamado así no porque se venerara alguna divinidad allí, sino porque lo que llegaría a ser para Israel aquel monte. Aunque el Omnipotente se le apareció en una llama de fuego, lo importante del evento no fue lo que Moisés vio o sintió, sino lo que escuchó. El encuentro fue de diálogo y el problema era la preocupación divina por la situación social y espiritual del pueblo. La vocación de pastor le había enseñado la paciencia para trabajar con las ovejas. Además, la vida solitaria de un pastor le había dado tiempo amplio para meditar y reflexionar. La paciencia le vendría bien dentro de poco, porque Israel sería un rebaño difícil de guiar. Moisés vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Lo que no sabía es que estaba a punto de tener un encuentro personal con el Dios vivo. La zarza fue simplemente el medio usado por Dios para conseguir la atención del pastor. Al acercarse Moisés a la zarza, Dios puso fin a su vida pastoral y lo inició en una vida nueva como libertador. Con asombro, Moisés escuchó una voz desde la zarza que lo llamaba y lo conocía por su nombre. En Israel, el nombre representaba a la persona. El conocer el nombre de alguien significaba tener un poder sobre él. Dios le ordena que se quite sus sandalias, pues está ante su presencia. El Señor no se identificó con Moisés como un Dios nuevo, sino como el Dios del pacto. Dijo que era el Dios de su padre y de sus antepasados. Era el mismo Dios venerado por ellos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No había olvidado las promesas hechas a los patriarcas. Ahora serían cumplidas por medio del Éxodo. Se encuentran 3 elementos centrales en la conversación entre Dios y Moisés. El primero es la decisión firme de Dios de liberar a su pueblo oprimido. El segundo es la elección de Moisés para ser el instrumento humano y liberar así a su pueblo. Y el tercero es la reticencia de Moisés de asumir una responsabilidad tan grande y difícil. Pero había llegado el tiempo en que Dios iba a liberar el pueblo. Con la aflicción, Israel pensaba que Dios lo había abandonado. No obstante, Dios había estado todo el tiempo con su pueblo. Sin embargo, haría milagros en la presencia de los egipcios. Moisés se resistió al designio del Señor. En esto se ve su humanidad. Sus objeciones o excusas abarcaban varias esferas de su vida personal.
Las fundamentaba sobre una modestia genuina, sobre el miedo o temor del juicio egipcio y sobre el temor de ser rechazado otra vez por el pueblo. Moisés era un hombre obstinado. Con todo, Dios lo trató con paciencia y con respeto a su personalidad. Moisés no fue tratado como un robot. Dios lo escuchó y contestó sus excusas con toda seriedad. Sin embargo, el Señor no le permitió evadir su responsabilidad, ni tampoco demorar ni desbaratar el plan divino. Al fin Moisés llegó a ser el portavoz de Jehová. A pesar de su sentido de insuficiencia, ¿quién podía haber estado mejor preparado? Conocía el idioma egipcio, la cultura, las creencias y aún a los líderes de Egipto. Era nieto adoptivo del faraón. Podía encontrar cualquier sitio en el palacio sin tener un guía oficial. Además, conocía íntimamente el desierto y los pueblos de la zona y había tomado un curso teológico con el sacerdote de Dios, Jetro, el suegro de Moisés. Dios lo había preparado bien, sin que Moisés se diera cuenta, pero tenía una cosa más que aprender, que Dios es soberano y sería él y no Moisés el que libraría al pueblo del poder egipcio. Dios no necesitaba un hombre con el poder del yo, sino que buscaba un instrumento sensible y obediente. La señal que Dios le daría era que su presencia estaría respaldándolo. Dios estaría presente con él y la señal no descansaba sobre unas demostraciones externas de poder, sino sobre la misma fe del llamado. La señal o el milagro fundamental no era la zarza ardiente ni el hecho de servir a Dios en el Sinaí. Los dos eran milagros, pero ninguno era la señal. El milagro fundamental era la presencia divina que le acompañaría. La misma verdad se ve en Jesús, Dios con nosotros, quien nos libra de la esclavitud del pecado y nos hace instrumentos de su redención. Al salir en su nombre, tenemos la misma promesa que tuvo Moisés. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros y el futuro dará la confirmación de nuestro llamamiento y nuestra fidelidad. Saldremos con ánimo porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La segunda objeción de Moisés trata del temor de un nuevo rechazo del pueblo. Si fuera al pueblo en nombre del Dios de los antepasados y el pueblo le preguntara cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Ya sabía la respuesta a quién, porque Dios ya le había dicho que era el Dios de sus padres. La pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Iba más al fondo. En Israel el nombre significaba la persona misma, es decir, su naturaleza, su carácter, sus atributos, su ser. ¿Cómo era Dios? ¿Qué hacía Él? El conocer el nombre daba alguna influencia sobre la persona. De acuerdo con el pensar de Moisés, al no tener nombre, no había existencia. Al existir y conocer el nombre de Dios era como apoderarse de su poder. Dios conocía a Moisés por nombre. ¿Cuál era el nombre de aquel que le hablaba? El hablar indicaba que era una persona. Decía que estaba preocupado por Israel. Sin embargo, ¿cómo iba el pueblo a reconocerlo? La respuesta de Dios a Moisés no es del todo clara, y los intérpretes de la Biblia no están seguros de su significado. Dios le dijo, yo soy el que soy. Es decir, no te importa quién soy. Él es Dios y nadie tendrá poder sobre él para manipularlo. Dios no es esclavo ni siervo del hombre. Yo soy quien soy. No se puede expresar la naturaleza de Dios por medio de un nombre, ni tiene el hombre la capacidad de comprender a Dios. Consecuentemente, el Ser Supremo quedará en el misterio. Al no revelarse el significado pleno de su nombre, significa que será conocido por medio de lo que hace. Moisés no irá a Egipto con el nombre de un Dios nuevo. Como siempre, él se revela y se esconde a la vez. Él es libre y soberano
y de la misma manera no será atado a Moisés ni a Israel contra su voluntad. El nombre misterioso tiene que ser aceptado por la fe, tal como el seguirle será por la fe. Se enfatiza también aquí la presencia activa y viva del Señor. En el hebreo no hay verbos diferentes para ser y estar. Por tanto, se incluye la presencia y la esencia en el mismo verbo. Así que algunos sugieren que en el versículo se hace referencia a la promesa recientemente hecha a Moisés: estaré contigo, la cual se puede traducir estoy contigo, que es un presente continuo. El Ser Supremo está siempre contigo. Otros lo traducen seré lo que seré. Aquí el énfasis recae en la suficiencia de Dios para afrontar cualquier necesidad que surja. Moisés e Israel pueden confiar en la presencia y en el poder del Señor de cumplir con sus promesas en la historia. A la vez, Él revelará su persona de acuerdo con su voluntad, no la del hombre. Él será lo que quiere ser y es independiente del hombre. El nombre sagrado hebreo es llamado el Tetragramatón, porque aparece en el texto con 4 letras, YHWH. Desde la época de Moisés, en Israel se había considerado que el nombre de Dios era tan sagrado que no se le pronunciaba. Cada vez que aparecía en el texto se leía otra palabra para Dios, Adonai, que significa Señor. Los traductores de la versión griega, la Septuaginta, emplearon la palabra Kyrios, que significa Señor, en griego. En la traducción latina, la Vulgata, emplearon la palabra Dominus, Señor. Los masoretas, en su tarea de colocar los signos vocálicos al hebreo, pusieron las vocales de la palabra Adonai en la palabra o en las 4 letras YHWH. Cuando los traductores de la versión inglesa King James 1611 trataron del nombre sagrado, decidieron hacer la transliteración de la palabra hebrea tal como aparecía en el texto que usaron, y de acuerdo con su sistema de pronunciación llegó el nombre Jehová. Aunque el nombre no representa ninguna forma usada en el texto hebreo, en nuestra tradición ha llegado también a representar al Dios creador y redentor, y de acuerdo con el entendimiento teológico del término, el uso de Jehová es válido y así se ha empleado. El Señor dijo que al salir de Egipto el pueblo recibiría una recompensa por los años de esclavitud cuando no había disfrutado materialmente de su propia labor. Dios daría a su pueblo gracia a los ojos de los egipcios en vez del odio y abuso. Y los egipcios darían a los hebreos objetos de valor de plata, de oro y vestidos. Israel saldría de sus villas de miseria adornado como personas dignas. El concepto aquí no era el pillaje ni el saqueo por la fuerza, sino que voluntariamente, a pedido de las mujeres, los egipcios finalmente recibirían el cobro material por la estadía forzada de los israelitas en su país. Además de velar por lo espiritual, Dios también se preocupaba por el bienestar material de los suyos. Bendiciones.